Muy bien, la filosofía de la historia de San Agustín. Para explicar este tema, vamos a proyectar la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre todo en este caso del libro, del texto La ciudad de Dios, ¿no? La ciudad de Dios es una obra trascendental, una obra de gran importancia, ¿no? Aquí, dentro, digamos, de la diapositiva, tenemos dos imágenes significativas. Esto que vemos acá es el frontis de la iglesia de San Agustín, ubicada en la ciudad de Lima, ¿no? Que muestra la iconografía de la época, ¿no? Ahí, como padre de la iglesia, San Agustín, pues, se representa con sus textos, ¿sí? El corazón de Jesús. Y está bien interesante, fíjense ustedes, en esta parte San Agustín se encuentra pisando, digamos, superando, venciendo, ¿no? A los herejes, a los paganos, ¿no? Paganos, u otras religiones o cosas cristianismo, ¿no? Hay esta noción del triunfo de la fe, ¿no? El triunfo del dogma católico, etcétera, pues, ¿no? Y claro, acá de este costado tenemos la ciudad de Lima, ¿no? Con el Cerro San Cristóbal, etcétera, pues, ¿no? Ahora vamos a ver que eso último es importante, vamos a ver que esto último se vincula con una cosa que vamos a proponer. Bien, listo. A ver, La Ciudad de Dios es tal vez la obra más importante de San Agustín a nivel, pues, de, digamos, filosofía de la historia, teología, filosofía, ¿no? Eh, es un texto, pues, que hay que entender, valga la redundancia, en su contexto. La Ciudad de Dios aparece en el año 416, más o menos, ¿no? Y tiene como contexto, como precedente, la invasión de Roma. Como sabemos, ya a partir del año 300 en adelante, Roma entra en franca decadencia, ¿no? Roma pues se ve saqueada por los pueblos bárbaros, tiene una crisis política, social, cultural. La antigua religión griega de los dioses, ¿sí? La religión estatal, con Zeus, Júpiter, etcétera, ya es una religión que ha perdido fuerza, que ha perdido vigencia. Ya para el año 300, que parece 15 más o menos, se ha abandonado el paganismo y el imperio había adoptado el cristianismo, ¿no? Con Constantino y demás. Muy bien, pero en el año 410 se produce un hecho que impacta psicológicamente a la idiosincrasia de todo el imperio. La invasión, el saqueo, ¿no? De la ciudad de Roma por parte de los visigodos, en este caso encabezados por Alarico, ¿no? Alarico comanda unas fuerzas, una invasión que pues hace que la gente huya, que la gente cuente que ha pasado esto con Roma, etcétera, ¿no? Que se pensaba en ese entonces la ciudad eterna, una ciudad pues sagrada, protegida. Bien, en todo ese contexto empieza a surgir la interpretación, a surgir la idea, Dios ha abandonado al pueblo romano. ¿Sí? O bueno, en este caso los dioses han abandonado al pueblo romano y los dioses están castigando a Roma por haberse vuelto cristianos. ¿Sí? Los dioses muestran su cólera, su furia, porque han traicionado la religión oficial, ¿no? Bien, San Agustín quiere responder a esa cuestión. San Agustín quiere mostrar de que no es así, que la invasión, la caída de Roma tiene que ver con otros factores, con otras causas, y que puede entenderse de forma diferente, ¿no? Ahí, pues, obviamente, le he introducido el concepto de ciudad de Dios para explicar por qué pasa esto con Roma, etcétera, y cuáles son las consecuencias y cuál es la perspectiva. Miren, bien importante, porque esto va a ser clave en la filosofía de la historia. A partir de un evento, a partir de un hecho importante en la historia, se busca una explicación que engloba todo bajo una lógica que repercute en la historia humana. ¿Sí? Un acontecimiento importante da pie a que el filósofo haga una reflexión que trasciende el acontecimiento y piensa toda la historia. Algo semejante, algo similar, obviamente con sus diferencias, encontramos en Hegel, por ejemplo. Hegel va a pensar el evento de la Revolución Francesa y va, digamos, sacar sus consecuencias históricas, ¿sí? Sobre todo en vinculación con el pasado, ¿no? Eso lo vamos a encontrar tanto en la fenomenología del Friedrich, que tiene una buena parte de carácter histórico, una buena parte que es una filosofía de la historia, y obviamente también encontramos esa reflexión en las lecciones sobre la historia, sobre la filosofía de la historia universal. ¿Sí? Bien, pero volviendo a San Agustín, entonces el contexto es la caída del imperio romano
y las invasiones bárbaras, ¿no? En el año 410. Y sabemos que este proceso se prolonga hasta el año 450, cuando ya de forma definitiva el Imperio Romano desaparece, ¿no? Es invadido por varias tribus bárbaras, ¿no? Se reparten el territorio y demás. Pero ya en 1410 comienza esta serie pues, de incursiones, saqueos y demás, ¿no? Nos referimos al Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente, o lo que se conoce como el Imperio Bizantino, perdura durante toda la Edad Media, ¿no? El año 1453, más o menos, ¿sí? Bien, sigamos aquí. Ya, vamos a leer ahora una pequeña sinopsis, un pequeño resumen del contenido, de las partes de la fe de Dios. ¿Sí? Una sinopsis que hace el propio San Agustín en un libro posterior llamado Retractaciones, ¿no? Ahí comenta lo siguiente. Dice, los 5 primeros libros refutan la tesis de los que hacen depender la prosperidad terrestre del culto dedicado por los paganos a los falsos dioses, y pretende que, si surgieron tantos males que nos abaten, es porque este culto fue proscrito. Los 5 libros siguientes se alzan contra los que aseguran que estas desgracias no han sido ni serán perdonadas a más mortales. Unas veces terribles y otras portables, se diversifican según los lugares, los tiempos, las personas, pero que sostienen, por otra parte, que el culto de una multitud de dioses con los sacrificios que se les ofrecen son útiles para la vida futura después de la muerte. Estos 10 primeros libros son, por tanto, la refutación de las opiniones erróneas y hostiles a la religión cristiana, pero para no exponerme de reproche de haber refutado únicamente las ideas ajenas, sin establecer las nuestras, consagramos a esta última tarea la segunda parte de la obra, que comprende 12 libros. Por lo demás, incluso en los 10 primeros, no hemos dejado de exponer nuestros puntos de vista, allí donde era necesario, al igual que en los 12 últimos hemos tenido que refutar también nuestras opiniones adversas. Por consiguiente, estos 12 libros, los primeros tratan del origen de las sociedades, la de Dios y la del mundo. Los 4 siguientes explican el desenvolvimiento de su progreso, y los 4 últimos los fines que son asignados. El conjunto de estos 22 libros tiene por objeto las 2 ciudades. Sin embargo, recibieron su título de la mejor de las dos. Por eso preferí titularlos la ciudad de Dios, ¿no? Muy bien. Aquí, como ven ustedes, San Agustín mismo está dándonos el plan, la división de su obra, ¿no? La obra consta de 22 libros, 22, digamos, capítulos bastante densos, bastante largos, ¿no? Y de esos 22, los 10 primeros libros están dedicados a la refutación de los paganos, ¿no? A dar cuenta de la religión antigua, a criticarla, a cuestionarla, etcétera, ¿no? Y ya los 12 libros se dividen, pues, digamos, en temáticas, ¿no? Se dividen, pues, aquí dice San Agustín, ¿sí? Los primeros tratan del origen de las ciudades, ¿sí? El origen de las ciudades, el origen de la historia humana, el origen del mundo, ¿no? Los siguientes hablan de la historia de estas 2 ciudades, la historia de la ciudad de Dios y la historia de la ciudad del hombre, la terrena, ¿no? Cómo así se fortalecen, cómo así se hacen, ¿no? Y ya los 4 últimos libros tratan de sus destinos, de qué es lo que sucede, qué es lo que les pasa. Bueno, esto mismo que la investigación que ha dicho, está esbozando, lo toman hoy en día para hacer la siguiente clasificación, ¿no? La siguiente división de la obra, ¿no? Esto ya es más esquemático, más sencillo de comprender. Fíjense ustedes, niños, aquí vemos lo siguiente. A ver. Tenemos 2 partes de la obra, ¿no? La parte negativa o la parte crítica, que sobre todo es una polémica contra los paganos, ¿no? Y luego tenemos una parte positiva, que ya explica la doctrina de San Agustín, y explica su filosofía de la historia, su modo de comprender, pues, los acontecimientos, ¿no? Tanto del presente como del pasado. Y encontramos en la parte positiva, a su vez, 3 partes, ¿no? El origen de la ciudad de Dios, del capítulo 11 y capítulo 14, la historia de las 2 ciudades, ¿sí? Cómo crecen, progresan y se desarrollan, del capítulo 15 al capítulo 18, ¿no?
El capítulo 18 es más extenso, más largo, tiene 53 capítulos, donde es bien interesante. Va mezclando hechos históricos, hechos de la historia universal, diríamos, con acontecimientos religiosos y demás, ¿no? Y cada vez más en breve. Y la tercera parte de esta segunda parte, pues va a hablar de los fines, ¿no? Fines en el sentido de cuál es su destino, qué es lo que le depara, qué va a pasar con estas ciudades, qué va a pasar con la ciudad de Dios, qué va a pasar con la ciudad terrena, ¿no? Muy bien. Bien, sigamos. Bien, miren, a ver, es importante tener en claro este concepto. La ciudad de Dios y la ciudad terrena pueden entenderse como ideales morales, como formas de vida, como digamos así, arquetipos, paradigmas de existencia humana. La ciudad de Dios va a estar formada por el concepto de amor a Dios. ¿Sí? Uno es ciudadano, uno pertenece a la ciudad de Dios cuando ama a Dios, cuando vive en base pues a la idea de la religión cristiana, cuando piensa que lo más importante es cultivar, no sé, el amor a Dios, etcétera, ¿no? Y sobre todo un ideal de santidad, ¿no? Aquí tenemos como características, es una comunidad formada por fieles, ¿no? Prefigura la Jerusalén, ciudadano de todas las razas y todas las letras, ¿no? Sí, es un poco la idea de que pertenecemos a la ciudad de Dios, los que aceptamos ciertos principios, valores, formas de vida cristiana, ¿no? Independientemente del espacio, del tiempo, etcétera, ¿no? Esa es la idea de San Agustín, ¿no? Que todos los cristianos son ciudadanos de una ciudad ideal, una ciudad perfecta, ¿no? La ciudad de Dios. Y miren, por el contrario, lo que se le opone son aquellas personas que tienen otros valores, otra forma de vida, como por ejemplo el amarse a sí mismo, ¿no? O el famoso egoísmo. Todos aquellos egoístas que solamente buscan el poder, buscan hacer su voluntad, etcétera, que persiguen el bien material nada más y no conocen, no le pagan ningún bien espiritual, ¿sí? Y obviamente caen en el paganismo y demás, son más bien o pertenecen a la ciudad del hombre, a la ciudad terrena, a la ciudad, pues, que, digamos, acoge todo tipo de males, de vicios y demás, ¿no? Se contrapone. Ojo, claro, la ciudad de terrena tiene exposiciones físicas, la ciudad de Dios no. Y es que en lo principal no son ciudades físicas, son ciudades en el sentido ideal, son ciudades como arquetipo, son ciudades en el sentido de que más bien son formas de vida, formas de existencia que guían al hombre, ¿no? En ese sentido, este que dice San Agustín está muy influenciado por la República de Platón. En una parte de la República, Platón va a decir una cosa muy interesante, que a lo mejor este esbozo, este proyecto de la ciudad perfecta, la ciudad pues donde se cumple la justicia y el bien, a lo mejor es irrealizable, a lo mejor es imposible. Platón es consciente de que a lo mejor podría ser una utopía, ¿no? En un sentido moderno. Pero dice Platón, no importa, porque donde sea que una persona viva con los ideales de esa ciudad, viva con justicia, con la ley, con la proyección de vida de la ciudad perfecta, va a ser su ciudadano, va a ser parte de esta ciudad, esta ciudad gobernada por la filosofía, ¿no? En eso ya está presente, miren, este concepto que luego se dan los síntomas, de que todos aquellos que cumplen la ley, cumplen cierta forma de existencia, son ciudadanos de dicha ciudad celestial, ciudad de Dios, ¿no? Bien. Miren, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre no están separadas, no están, digamos, cada una por su lado, no son cosas que pueden distinguirse, no. Aparecen mezcladas, aparecen una en la otra, se dan siempre acontecimientos donde se vinculan ambas, ¿no? Miren, por ejemplo, haciendo aquí una expresión, en historia humana, en historia universal, diríamos, de los imperios, las culturas, en todo aquello que pasa en historia, sobre todo pasada, ahí, ahí implícitamente, tácitamente, se da la historia de la ciudad de Dios. Dentro de la historia del hombre se da pues acontecimientos sagrados, divinos, ¿no? Un poco diríamos que vamos a encontrar la historia de la salvación incrustada en la historia humana, en
historia profana, ¿no? Y digamos, lo que hace San Agustín es destacar aquellos momentos de la historia que son partes de la historia de la salvación, 10 momentos que son parte de la ciudad de Dios, ¿no? Eso es lo principal. Aquí vamos a ver un montón de hechos bíblicos, hechos que la Biblia cuenta, pero lo que para San Agustín serían parte de la historia universal, y habría que destacarlos, habría que ponerlos en otro plano, ¿no? Es como si viéramos en la historia humana profana acontecimientos importantes mezclados que son parte de la historia sagrada, de la historia divina, ¿no? Muy bien. Vayamos ahora a ver cómo se da el todo esto, ¿no? Según San Agustín, ¿cuál es el origen del historia humana? ¿No? Acá, obviamente, vamos a referirnos a la Biblia, al paraíso. En los libros 13, 14, San Agustín va a dedicarse a hacer una explicación del género, ¿no? Una explicación de, digamos, de todo aquello que conocemos por, digamos, la religión. Obviamente, habla del paraíso, habla del pecado original, habla de la expulsión. Ya, pero cosas muy interesantes, miren, en su texto hay reflexiones bastante sugerentes sobre el tema de la vergüenza, ¿no? ¿Por qué el hombre siente vergüenza al ver su cuerpo desnudo? ¿Qué implica esto? Y aquí surge ya una lectura, una interpretación platónica, ¿no? Un poco se da esta clásica desprecio del cuerpo por lo que el alma es superior, ¿no? Y justamente el hombre, al darse cuenta que tiene cuerpo esperado en un desnudo, siente vergüenza, ¿no? Sí, ahí también hay una reflexión bien interesante acerca de si en el paraíso estaban Adán y Eva solos, si tenían hijos, ¿no? Un poco uno lee ese texto, se da cuenta de algo muy interesante, que claro, puede parecernos extraño, es perfectamente lógico para San Agustín. Nos damos cuenta de que San Agustín se toma en serio el Génesis, ¿no? Y para San Agustín, por su época, estos textos explican la verdadera historia, ¿no? Ojo, esto lo resalto ¿por qué? Porque hoy en día estamos acostumbrados más bien a entender el Génesis como un texto alegórico, como un texto simbólico, como un texto, pues, no sé, de carácter metafórico. Y no. En San Agustín encontramos un intento, un exégesis, una interpretación que quiere descifrar los misterios, las verdades del texto, ¿no? Bien, San Agustín va a decir que el pecado tiene que ver con la condición humana. El pecado tiene que ver con que el hombre es libre y como ser libre decide, elige entre el bien y el mal. ¿Sí? Y obviamente el hombre, bueno, en este caso intermedio de la mujer, ¿sí? Elige pues el mal, porque elige la desobediencia, elige no estar subordinado a la voluntad de Dios, elige estar fuera de la gracia, ¿no? Y ojo, hay todo un pasaje que reflexiona acerca de si Dios sabía ya esto que iba a pasar. Y la respuesta es que sí. Y la respuesta de que es algo así como una especie de decisión de Dios, darle libertad al hombre para que pueda pecar y pueda hacerse la historia, ¿no? Es como si este pecado y lo que sucede de alguna otra forma es sabido por Dios. Muy bien. Una vez que se da el pecado, como todos sabemos, el hombre es expulsado del paraíso, ¿no? La Biblia cuenta que se pone puesto un ángel en la puerta del paraíso para que el hombre nunca regrese y a partir de ahí se da una ruptura, ¿no? Muy bien, pero esto asimismo inaugura la historia, inaugura los acontecimientos, eventos que van a dar pie a la cultura, a la civilización, a los pueblos, ¿no? Ya, pero ojo, San Agustín va a encontrar ahí la semilla del mal, ¿eh? Muy importante eso. ¿Qué sucede? A ver, cuando el hombre es expulsado de San Agustín, entonces el hombre tiene que trabajar. ¿Sí? Y ese trabajo va a darse, pues, ya las bases para que se dé la civilización humana. Ojo, tanto en el carácter material, en el carácter egoísta que hemos visto en la ciudad terrena, pero también la base para la reconciliación, para volver a reconciliarnos con Dios, como base de la ciudad y de la ciudad de Dios, ¿no? Y ahí es que San Agustín cuenta la historia, o bueno, repite y analiza la historia de Caín y Abel, ¿no? Muy importante esta historia, porque, como sabemos, es un mito clave para entender que el pueblo judío es sobre todo un pueblo de pastores y no de agricultores. Como ustedes recordarán, en este mito,
Caín es el agricultor, Caín ofrece a Dios los frutos de su cosecha, mientras que Abel ofrece sus animales, ¿no? Sus carneros, ¿no? Etcétera, ¿no? Y obviamente la decisión de Dios favorece a Abel. Sí, bien, el mito cuenta que, digamos, Abel, pues, es asesinado por Caín, ¿no? Pues la envidia que tuvo Caín fue tanta que entonces no pudo más con eso, ¿no? Bien, San Agustín usa todo esto, miren, para poner que en el origen de la ciudad está de por medio ya digamos, la estela negativa, la estela, pues, de Caín, ¿no? Sí, San Agustín va a tomar muy en serio, muy en cuenta el dato que dice que después de su crimen, Caín es marcado por Dios, es una famosa marca de Caín, ¿no? Por la cual es reconocible este sujeto, y que este Caín va a vagar por el mundo y va a ser el fundador de la primera ciudad, Babel, ¿sí? Que para San Agustín va a convertirse en la base, en la semilla de lo que luego es Babilonia. De modo que desde su origen mismo, la ciudad del hombre, la ciudad terrena, está marcada por el fratricidio, por el asesinato, por la corrupción, la envidia, el pecado, etc. Todo aquello vicios humanos, todo aquel aspecto del mal humano va a estar dentro de la ciudad, va a ser el fundamento de la ciudad, ¿no? Es por ese motivo que ya desde su origen, va a decir San Agustín, la ciudad humana está condenada por el pecado de Caín, ¿no? Esa sería la escritura. Ya, San Agustín se da también en su libro, en el texto, el trabajo de responder algunas cuestiones, ¿no? Si Abel se va después de matar, si Caín huye, escapa después de matar a Abel, ¿cómo es que funda la ciudad del solo? Agustín responde de que no es así, pues, ¿no? De que la Biblia no menciona muchas cosas que hay que dar por sentadas, que no solamente Adán y Eva tuvieron como hijos a Caín y Abel, sino, dice San Agustín, hay que pensar que tuvieron cientos o miles de hijos, ¿no? Ya que la Biblia menciona que vivieron muchos años, ¿no? La Biblia pone que Adán vivió 900 años. ¿Sí? Se da cuenta, piensa, entonces hubo muchísimos hijos que se comieron, pues, ¿no? San Agustín estaría pensando que más bien Caín sale, digamos, del entorno familiar, llevándose consigo una parte de sus hermanos y hermanas, pues, ¿no? Y ellos van a fundar la ciudad terrena, la ciudad de Babel, pues, ¿no? Además, ojo, también tomen en cuenta esta historia de un libro apócrifo de la Biblia, el libro de Enoch, que cuenta que en esos tiempos prediluvianos, los ángeles descendían a la tierra, se humanizaban y tenían hijos con humanas, pues, ¿no? Y tomen en cuenta eso. Y es la historia de los gigantes. Para muchos, los gigantes vendrían a ser descendientes de humanas y de ángeles caídos o ángeles que habían, digamos, se habían apartado de la gracia de Dios, ¿no? Muy bien. Y así comienza la historia humana, así comienza la historia del hombre, con esta estigma, con esta marca, con este mal inherente, ¿no? Con el suicidio, con la muerte, ¿no? Bien, hagamos una pausa para mostrar un pequeño video de esto, ¿no? Quiero compartir con ustedes lo siguiente. A ver. Hay una película llamada Noé, protagonizada por Russell Crowe, el actor del heredor, película que me parece que en los años 2010, por ahí, ¿no? Hay una parte de esta película donde se resume de modo muy interesante lo que estamos aquí aludiendo, ¿no? La historia de la salvación. Un segundo. Todo esto simplemente para darle contexto a lo que decimos. Un segundo ya, aquí está. Vemos esto y luego seguimos comentando, claro, seguimos comentando el tema de la. ¿Sí? Muy bien. Ya, vemos lo siguiente, compañeros. ¿Sí? A ver, permítanme. Esto nos va a ayudar un poco a refrescar, a tener claro, a tener en cuenta el tema que estamos conversando. Una muy buena película, recomendable ver la chateada, ¿no?
por más ateo que sea uno, hay cosas muy interesantes que se muestran, que se comentan, ¿no? Que son parte de la cultura mexicana. Veamos aquí. Aquí está el actor Rafael Alfaro, que interpreta a Noé, pues, ¿no? Y Noé le está contando el mito de la Biblia, el mito del Génesis a sus hijos, ¿no? En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de una oscuridad infinita. Pero el aliento del Creador vibró contra la faz del vacío, susurrando: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y era buena. El primer día. Y luego la luz informe empezó a adquirir sustancia y forma el segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió sus días. Y una luz menor gobernó las noches. Y fue la tarde y la mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se agruparon. Y en medio de ellas emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de todo lo que crece. Un espeso manto verde se extendió por toda la creación. Y las aguas también se llenaron de vida. Grandes criaturas de las profundidades que ya no están. Vastas multitudes de peces, algunos de los cuales quizá aún naden bajo estos mares. Y pronto, el cielo quedó repleto de aves. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su género, todos formando parte de un todo aún mayor, todos en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, la joya en la palma de la mano del Creador. Entonces el Creador hizo al hombre y junto a él a la mujer, padre y madre de todos nosotros, y les dio a elegir: caer en la tentación de las tinieblas o aferrarse a la bendición de la luz. Pero comieron del fruto prohibido. Su inocencia se extinguió. Y a lo largo de las 10 generaciones desde Adán, el pecado ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano. Nación contra nación. El hombre contra la creación. Nos hemos matado unos a otros. Hemos destrozado el mundo. Nosotros lo hemos hecho. El hombre lo ha hecho. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, lo hemos hecho pedazos. Ahora empieza de nuevo. En el principio. Muy bien, compañeros y compañeras. Este fragmento, esta, digamos, parte de la película, como ustedes ven, resume gráficamente la historia, digámoslo así, general, total, ¿no? En primer lugar, habría que ver algo muy importante, que la historia humana es solamente una parte de la historia del universo, la historia de la creación, ¿no? Debemos enfocar, debemos enmarcar la historia del hombre que pasa dentro del plan del creador, ¿no? Dentro de la creación, los 6 días en que Dios hace el mundo, ¿no? Como desde la creación de la luz, ¿no? Empieza pues todo, ¿no? La creación digamos, de la tierra, del mar, de los vivos, etcétera, pues, ¿no? Hasta llegar al punto que aparece el hombre, ¿no? Y miren, un poco la idea es que el paraíso, el mundo, había sido creado para ser perfecto, para ser bueno, para ser un lugar, pues, que refleje la misericordia, la gracia de Dios, etcétera, ¿no? Pero el hombre, con su libertad, el hombre, con su libre albedrío, decide no estar, digamos así, alineado con el plan, alineado con el proyecto de Dios. Y es la libertad humana entonces la que hace que el hombre elija mal. Miren, cosa importante.
La libertad nos puede llevar a elegir mal. El libre albedrío puede ir en contra de lo que Dios planea, designa, pues, ¿no? Y esto, como ustedes hemos comentado, da origen a la historia humana. La historia humana comienza con el pecado original y tiene desde siempre esa marca de trasfondo, ¿no? Miren, y la parte más interesante, al menos del video, justamente cuando, claro, aludiendo al mito de Caín y Abel, va signar o va, digamos, definir toda la historia humana como eso, como fratricidio, como guerras entre los pueblos hermanos, como guerras del hombre por el hombre, ¿sí? Simplemente para imponer el egoísmo, la voluntad de un grupo, ¿no? Y es interesante porque, claro, hace de esto una condición que trasciende la historia, una condición que va más allá digamos, de eso, ¿no? Es muy bien, es interesante porque va mostrando la evolución de las armas, la evolución de aquello que ponemos para matarnos, ¿no? Desde una simple piedra, pasando por espadas, cuchillos, dagas, copetes, etcétera, pues, ¿no? Y todo esto es la historia, todo es la historia como algo, pues, como algo que se ha cumplido desde esos tiempos, ¿no? Y miren, la escena termina diciendo, el mundo era bueno, el mundo fue creado a imagen y semejanza de Dios, mostrando la protección de Dios, pero el hombre era corrompido, el hombre lo ha malogrado, el hombre lo ha pervertido. Y claro, ya en la película Noé, 2014, hay todo un mensaje muy interesante, porque piensa entonces que la única solución es resetear todo. La única solución es volver a donde comenzó la historia, pero esta vez sin el hombre, ¿no? O sea, es decir, mire, la película, les adelanto un poco, aunque sí sin spoiler, pero la película cambia la historia bíblica, porque la película cuenta que Noé quiere salvar a los animales, pero ya no continuar con la especie humana, ¿no? Eh, piensa de que el hombre no está apto para seguir existiendo. Es por ese motivo que, digamos, cuando viaja con sus hijos en el arca, decide que ya nadie más tenga hijos, que, digamos, en esta generación de Noé y sus hijos acabe la especie humana, ¿no? Bien, la decisión, porque entonces la idea es que el mundo va a regenerarse cuando el hombre que sería la fuente del mal, la raíz del mal, deja de existir, ¿no? Bien, volvamos, digamos, a San Agustín, tenemos ya el marco, tenemos ya un poco las imágenes, creo yo, el bagaje, ¿no? Para continuar con este comentario a la ciudad de Dios, ¿no? Acá, ya. Entonces, miren, San Agustín, en el libro 18, sí, en el 18, va a ser un ejercicio muy interesante, que sería lo más cercano a lo que hoy en día entendemos por filosofía de la historia, ¿no? En el libro 18, San Agustín va a ser una especie de recuento de los principales acontecimientos, las principales culturas que han existido en la historia universal. Y San Agustín dice que la historia comienza en Babilonia, ¿no? Y la historia, miren, se mueve de oriente a occidente. Una cosa que luego va a tomar Hegel. Hegel también va a repetir esa figura, también va a ver que la historia comienza de lo más antiguo, que está en el oriente, y va evolucionando, y por último termina en lo más nuevo, en lo más reciente, que está en occidente, ¿no? De Babilonia a Roma hay muchos imperios, muchas hegemonías, muchas culturas en el mundo, ¿no? Pero San Agustín interesa mostrar ambas porque son los extremos de la línea. En San Agustín comienza la historia y en Roma termina la historia. ¿Sí? En Roma termina el proyecto humano de constituir, no sé, un mundo basado en el egoísmo, en el politicismo, etcétera, ¿no? Va a decir que Roma y, digamos, la historia de Caín y Abel se parecen. Y va a equiparar Rómulo y Remo con Caín y Abel, ¿no? Porque en ambos casos hubo un fratricidio de por medio, ¿no? En el mito de los romanos, la ciudad es fundada por dos hermanos gemelos, ¿no? Hijos del dios Marte, ¿sí? Que son amamantados por una loba, pero que luego crecen, se hacen grandes y fundan una ciudad, ¿no? Donde para consagrarla hacen una especie de ritual donde se demarca el espacio de la ciudad, ¿sí? Digamos, se le ponen una especie de marcas sagradas y un día Remo cruza eso, ¿no? Y por tanto se le da un castigo. De ahí aprovecha este hermano Rómulo para matarlo, ¿no?
San Agustín interpreta que lo hace por envidia, para tener todo el control, todo el poder, ¿no? Un poco diciendo que se repite la historia del fratricidio. Bien, pero el caso es el siguiente, el caso es que entonces San Agustín piensa que todos los acontecimientos históricos, políticos, no son importantes en sí. Lo importante de la historia es justamente que contiene dentro la historia de la salvación, la historia de aquellos eventos, procesos que van a dar pie a que se cumpla el plan de Dios, ¿no? Es por ese motivo, mire, que San Agustín no toma muy en cuenta, no le parece relevante los acontecimientos de la historia profana. Es decir, que Alejandro Magno haya invadido, no sé, la India, el que Julio César haya cruzado el Rubicón y haya conquistado la Galia, le parecen hechos secundarios, hechos de menor relevancia, comparados, por ejemplo, no sé, a la aparición de los profetas o a la aparición de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Eso es que tenerlo bien claro, que San Agustín realmente no está interesado en encontrar una lógica, en encontrar una consistencia en la historia política, en la historia profana, no. Le parece que lo relevante pasa en el plano teológico de Dios, ¿no? En el plano de la salvación. O más sencillo, para San Agustín, lo que define la historia es lo que le pasa al pueblo judío, el pueblo elegido, el pueblo elegido. Y con ellos es lo que le pasa luego al grupo llamado cristianos, pues, ¿no? Bien, veamos ahora, compañeros y compañeras, algunas de las principales características de estas ciudades, ¿no? Pero a partir de acá, lo que vamos a ver es su desarrollo, pero sobre todo su fin, su conclusión. Ojo, esto es súper importante porque nunca antes se había pensado el fin, ¿sí? Recuerden que en la mentalidad pagana, en la mentalidad pues mítica, ¿sí? El fin era el nuevo comienzo. Todo fin de ciclo da inicio a un nuevo ciclo, pero ya eso no va a pasar, al menos en este nuevo concepto, ¿no? Bien, leamos acá. La ciudad de Dios, primero, ¿no? La ciudad de Dios es testificada y acreditada por autoridad divina en las Santas Escrituras. Así como lo oímos, así hemos visto cumplido todo en la ciudad del Señor, de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios. Dios la fundó eterna para siempre, ¿no? Está en el libro 11, ¿no? Luego dice, el hombre quien busca la ciudad de Dios le dice, vos sois mi gloria y él que ensalzáis mi cabeza. En este uno a otro sirve con calidad. Los directores se aconsejan y obedecen, ¿no? Y los obedecen. El hombre dice a Dios, vos Señor tengo que amar que sois mi virtud y fortaleza. En la ciudad celestial no hay otra sabiduría humana. Claro, miren, la ciudad de Dios es por definición, obviamente, teocéntrica. La única preocupación, la única cosa que piensa el hombre que vive en la ciudad de Dios es amar a Dios, servir a Dios, cumplir sus mandamientos, cumplir su moral, cumplir su forma de existencia, ¿no? También se le conoce a la ciudad de Dios como Jerusalén, la Nueva Jerusalén, ¿no? Se interpreta así, como digamos, un lugar, un orden que está completamente bajo la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de forma total gobierna esta ciudad. Bien, por el contrario, ¿qué encontramos que hay en la ciudad del hombre, en la ciudad de Dios, ¿no? Dice, los hombres quieren anteponer sus dioses. Y mire, es importante, miren, porque ya San Agustín, crítico de la religión pagana, en más de una ocasión va a esbozar una idea que hoy en día es aceptable, ¿no? Hoy en día es, digamos, inclusive algo tranquilamente racional. San Agustín va a decir que los dioses paganos no son más que seres humanos divinizados. Esta idea ya la había dicho Pródico, un sofista de la época de Platón, de Sócrates, ¿no? La idea de que los dioses son, en el fondo, seres humanos, hombres de carne y hueso, pero que por haber hecho algún beneficio, algún bien, la gente los recuerda y los recuerda divinizándolos. Por ejemplo, va a decir que Dionisio fue en el pasado el hombre que inventó el vino, el hombre que, no sé, que cultivó el vino y descubrió secretos para que se haga el vino, ¿no? Y por eso se lo divinizó, etcétera, ¿no? Sí, pero ese mismo argumento lo toma San Agustín para desacreditar a los dioses, para decir que la religión pagana no es más que una especie de grosero antropocentrismo, una
especie de equivocación, ¿no? Claro, esto lo hace para realzar, para poner como verdadera a la religión cristiana. Pero es curioso que ya en el siglo XIX, Ludwig Feuerbach haya tomado el argumento del antropocentrismo también para criticar al cristianismo, también para mostrar que el cristianismo es parte de este antropocentrismo, ¿no? De esta, digamos, humanización de lo divino, ¿no? Bien, tengamos en cuenta ello, ¿no? Que el texto de San Agustín, como dijimos, en los 10 primeros libros se dedica al trabajo de criticar, cuestionar la religión pagana. Digamos aquí, dice, claro, los hombres quieren anteponer sus dioses. El autor y fundador de Ciudad Santa, por eso pertenece a la ciudad terrena. Claro, o sea, aquí es sobre todo el hombre, el egoísmo, la voluntad humana, lo primero, lo principal, ¿no? Es una ciudad que excluye por completo toda preocupación sobre Dios, ¿no? O por Dios. Siguiente. Estos hombres tienen dioses falsos por lo que son impíos y soberbios, que están desterrados de la luz inmutable de Dios. Claro, los dioses de los paganos van a ser el reflejo de la conducta, de la moral de los paganos. Por ese motivo sus dioses son inmorales, como no sé, Marte, como Apolo, etcétera. Pues no, no van a ser buen ejemplo para los paganos, ¿no? Muy bien. Los sabios, viviendo según el hombre, siguieron los bienes o de sus cuerpos o de su alma, o de ambas y desviaron su voluntad. A ver, aquí tiene que ver con una cuestión de sabiduría. Para San Agustín, Dios da la sabiduría no al orgulloso, no al sabio, entre comillas, no al filósofo, no al letrado, no al humanista, sino Dios da su sabiduría al humilde, al hombre que primero cree y creyendo quiere saber. ¿Sí? Dios, y toma ahí varios pasajes del Nuevo Testamento. Dios humilla a la soberbia del hombre, dándole sabiduría precisamente al que parece que no la tiene, al ignorante, al humilde, etcétera. Pues no, hay toda una subversión, todo un cambio respecto a qué es la sabiduría y quién es necesario. Tengamos en cuenta eso. Siguiente. Los que pudieron conocer a Dios no le dieron la gloria como a Dios, ni le agradecieron, sino que dieron en vanidad con sus imaginaciones, y quedó en tiniebla su necio corazón, porque teniendo tan sabios quedaron tan ignorantes. En esa ciudad sirvieron antes a las criaturas que al Creador, ¿no? Ese sería el pecado, esa sería la falta, la deficiencia de la ciudad del hombre, que no piensa en Dios, no pone en primer lugar a Dios, pone en primer lugar la riqueza material, el egoísmo, el progreso, no sé, cultural, tecnológico, ¿no? Etcétera. O sea, todo aquello que el hombre ha conseguido por sí mismo para que la destino estaría mal, sería el camino, sería algo que nos lleva a la desgracia, ¿no? Porque, ojo, ahora veremos cuál es el destino de ambas ciudades, ¿no? Muy bien, digamos, partemos aquí. Los libros finales del texto, 19 hasta el 22, van a hablar acerca del destino, ¿no? El fin de las estas ciudades. Y obviamente esto es bastante bíblico, bastante pues sacado de la religión. El destino de la ciudad del hombre es el castigo. ¿Sí? San Agustín asume que llega el juicio final, que llega todo aquello que señala el Apocalipsis, todo este conjunto pues, ¿no? de imágenes que transmite San Juan en su libro, unas revelaciones, y que, ojo, para San Agustín son reales, son profecías. Para San Agustín es el futuro que se está conociendo por medio de la revelación, ¿no? Y que por tanto, miren, esto es importante, y que por tanto ya estamos cerca del fin. San Agustín, como el cristianismo primitivo, es una religión cristiana apocalíptica, una religión cristiana que es consciente que el mundo ya se va a acabar, que van a pasar unas décadas o unos cuantos años y listo, y ya vamos a poder esperar que venga Jesucristo y demás, ¿no? Esa es la gran diferencia con el catolicismo, con el cristianismo de hoy en día, porque hoy ya no se hace tanto énfasis en el apocalipsis, ya no. La iglesia, la religión cristiana, patea hacia un futuro indefinido, patea hacia un futuro no sé de cuándo, en el que va a darse todo esto, ¿no?
pero el cristiano de la época de San Agustín, el cristiano primitivo, más bien vivía la expectativa, vivía esperando que ya se cumpla todo esto, ¿no? Si se lee el Apocalipsis, mucha gente, muchos estudiosos han encontrado referencias a Nerón, a la primera persecución cristiana, etcétera, pues, ¿no? El número de la bestia, no sé, las figuras, no sé, digamos, que se plantean, se pueden entender si se refiere al contexto de la época, pues, ¿no? San Agustín, ya digamos, elaborando todo eso también, teniendo en cuenta que ya la caída del Imperio Romano es la antesala a la caída, al fin de toda la historia humana, ¿no? El término a que por completo se destruya, se desintegre, implosione la ciudad del hombre, pues, ¿no? Y que, como sabemos, se dé el evento extraordinario del juicio final, ¿no? Donde buenos, malos, recibirán sus castigos, ¿no? Dios premiará, salvará a todos aquellos que cumplieron su deber, ¿no? A todos aquellos que fueron ciudadanos de la ciudad de Dios en este mundo terrenal, les va a dar pues su premio, ¿no? El hombre, dice San Agustín, debe ser un peregrino, porque está de paso en este mundo. Es como un extranjero que vive en una ciudad que no es la suya, un peregrino que está en la ciudad terrena, cuando más bien él pertenece a la ciudad de Dios, ¿no? Y digamos, el juicio final tendría que ser el triunfo de la ciudad de Dios, el triunfo del cristianismo, de los valores, de la iglesia, etcétera, ¿no? Muy bien. Ya, pero hay algo que al menos para nuestro curso, para aquí, nos interesa muchísimo, Miguel. Y es, ya, perfecto, se da el juicio final, se da el castigo, los malos van al infierno, Satanás es derrotado y es condenado, etcétera. Pues no, a 1000 años, o puede ser otro que es importante, ¿sí? 1000 años va a ser condenado Satanás, etcétera. Y bien, vamos a ver que entonces la historia termina, que ya no va a pasar nada más, que los acontecimientos políticos, sociales, culturales, ya han llegado a su fin. Claro, va a haber una especie de resurrección de todos los muertos digamos, estuvieron dentro de la ciudad de Dios, van a resucitar en cuerpo y alma, y ahí hay toda una discusión con Platón, con los estados escénicos, porque hay que entender bien qué significa esto, que va a resucitar el cuerpo y el alma, etcétera. Pues, no, ya. Pero miren, el caso es que llegamos a una idea bien interesante, de que después del juicio final, después de que se imponga la ciudad de Dios, ya no pasa nada en historia y que vivimos en una especie de eternidad terrena, una especie de día que nunca va a acabar. Una especie de domingo, un día santo, un día glorificado a Dios, pero que durará para siempre, ¿no? Es bien interesante esto porque es, digamos, lo más gráfico, lo más cercano que tenemos para pensar un fin de la historia. Ojo, pero es un fin absoluto, es un fin total, es un fin que nos dice, mira, de aquí en adelante ya no se cuenta nada más, ya no hay nada, la historia ha llegado a una conclusión, a un final feliz, ¿no? Eso digamos, realmente algo a tener en cuenta, porque muchos filósofos van a tratar de una u otra forma también hablar del fin de la historia. Hegel, Marx también habla del fin de la historia, y Francis Fukuyama, pues, obviamente, pues, ¿no? En su libro, famoso libro de la historia y el último hombre. Pero todo esto, pues, tiene que ver con esta idea de San Agustín, de que después del juicio final ya no va a pasar nada más. Al respecto, quiero leer más bien algunos pasajes de esa parte. Permítanme acá, traigo el libro en físico, el texto en físico, un texto enorme, un texto bastante voluminoso, que justamente al final comenta esto. Entonces dejamos la pantalla compartida para leer algunos pasajes de esta última parte, ¿no? De este momento en el que la historia acaba. ¿Eh? Un segundo, por favor.
compañeras, es que algunos pasaron sus fragmentos del capítulo 30, el capítulo final del libro, ¿no? El capítulo, el libro 22 es el con el que termina el libro de Dios. Y el capítulo 30 es el con el que termina este último libro 22, ¿no? Veamos algunas cosas de acá. Este capítulo final tiene como título de la eterna felicidad y bienaventuranza de la ciudad de Dios. Ahora, dice, eh, ¿cuán grande será aquella bienaventuranza donde no habrá mal alguno, ni faltará bien alguno? Y nos ocuparemos en alabar a Dios, el cual llenará perfectamente el vacío de todas las cosas y todos. Porque no sé, porque no sé en qué otra ocupación se empleen, donde no estarán ociosos por vicios de la pereza, ni trabajarán por escasez o necesidad. Eso mismo me lo insinúa también aquella cerrada canción donde leo hoy, los bienaventurados Señor que habitan en tu casa, para siempre te estarán alabando. ¿No? Y declaremos, en este mundo post-apocalíptico, en este mundo después del juicio final, después de todo lo que tiene que pasar, en este mundo, miren, no hay mal alguno. El mal ha sido vencido. El mal ya no existe. Solamente existe el bien, lo bueno, la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre? El hombre va a trabajar, va a preocuparse, va a, no sé, vivir a la expectativa de lo que pasará. No, ya nada de eso importa. Lo único que se va a hacer es alabar a Dios. En este mundo, la única ocupación, la única preocupación es Dios y su alabanza. Por eso, va a ser, como dice acá San Agustín, un día domingo eterno, un domingo que nunca termine, ¿no? Miren, y literalmente parece que sí, que en este mundo, en todo esto, la única actividad va a ser el alabanza de Dios, ¿no? Digamos de dice lo siguiente. Todos los miembros y partes interiores del cuerpo incorruptible, que ahora vemos repartidas para los beneficios y servicios necesarios, porque entonces cesará la necesidad y habrá una plena, cierta y segura felicidad. Se ocuparán y mejorarán en el avance de Dios, porque todos aquellos números del dominio corporal y de que ya he hablado, que al presente son cubiertos secretos, no lo estarán, y estarán dispuestos todas las partes del cuerpo, por dentro y por fuera, con las demás cosas, que ahí habrá grandes admirables, inflamarán con la autoridad de la hermosura y belleza racional, términos racionales, en alabanza tan grande y alta. Miren, para quitar el cuerpo viral, el cuerpo de todo ser humano que creyó en Dios, que fue ciudadano de Dios, va a volver, va a estar presente. Pero todo esto va a ser para cumplir un fin de alabanza de Dios. Y el hombre va a tener manos, pies, cuerpo, pero no necesitará comer, trabajar, tomar agua, no, porque va a ser sustentado por Dios mismo. Dios mismo va a estar, por así decirlo, manteniendo todo, con la condición, con la idea de que el hombre viva para alabar, viva para hacer alabanza eterna, ¿no? Muy bien. A ver, sin duda, una parte, sin duda que donde existiera el espíritu, allí luego estará el cuerpo. Y no que el espíritu otra cosa que no pueda ser que sea entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? El espíritu manda al cuerpo y el espíritu quiere estar con Dios, quiere ser uno con Dios, ¿no? Quiere, digamos, estar lo más cercano. Entonces, por ese motivo, que el cuerpo ya no va a ser pecado, ya no va a ser algo sucio, no, sino que va a estar glorificado, va a ser parte de esta ciudad de Dios también, ¿no? Muy bien. Y luego te dice, el premio de la virtud será el mismo Dios que nos dio la virtud, pues a los que la tuvieron les sometió a sí mismo, porque no puede haber cosa ni mejor ni mayor, ¿no? A ver, luego más adelante dice lo siguiente. Ese privilegio se da igualmente por beneficio de Dios, no por la posibilidad de su naturaleza, porque una cosa es ser uno Dios, otra participar de Dios. Claro, miren, en este mundo post-apocalíptico, uno participa de Dios. Ojo, el ser humano, el hombre, no se puede hacer como Dios.
Recuerden que ese es otro de los pecados capitales, la soberbia. ¿Sí? La serpiente tienta a Adán y Eva prometiéndoles que serán igual que Dios. Eso es imposible y eso no va a pasar jamás, ni siquiera en el paraíso o en el nuevo paraíso. No, lo que sí pasa es que el hombre participará de Dios. Sí, aquí el concepto participación es claro. Que ojo, es un concepto platónico. Las cosas participan de las ideas, las cosas participan de la existencia. Bueno, aquí entonces esta es la relación del hombre con Dios. El hombre participa de la gracia, del poder divino, ¿no? El hombre participa de Dios. De Dios le viene el no poder pecar. Fue conforme a razón que se observarán estos grados en la divina gracia, dándose el primer libre albedrío, etcétera, ¿no? Muy bien. Digamos, eh, miren una cosa importante. En este paraíso, en este nuevo paraíso, no hay recuerdo. Los hombres han olvidado toda la historia. Nadie recuerda lo que pasó. Todos únicamente viven pensando en Dios. Vamos a esa parte, así como se pueden conocer los malos de dos maneras. Una con las potencias del alma y otra con los sentidos de los que experimentan. Porque en efecto, de una manera se sabe, en noticia, de todos los vicios o de las doctrinas de sabiduría, y de otra, o la mala vida del ignorante. Así también hay dos especies de olvido, experimentados y parecidos. El primero, olvidándose de la política ciencia, el otro, dejando de sufrirlo. En este género de olvido que puso en último lugar, no se acordarán de los santos y los males pasados, porque tales serán de todos los males, de forma que totalmente desaparece el sentido, con aquella potencia de ciencia que le habrá sido muy singular en ellos, no solo no les encubrirán sus males pasados, pero ni aún la eterna miseria de los condenados. Miren, no se acordarán de esos seres santos, oscuros de la historia. La historia que hemos vivido, que hemos padecido, la historia de sacrificios, pecados, muertos, etcétera, va a ser olvidada. Nadie la va a recordar porque es mal, porque es parte del mal, parte de la explotación, parte de lo que nunca debió pasar, ¿no? Esto es sugerente, es sugerente, porque los seres humanos paritarios que quieren imponer el paraíso en la tierra también han apelado a los libros de la historia, a resetear la memoria del ser humano, ya que, digamos, plantear, no sé, cierta especie de aquí no pasó nada, ¿no? El ejemplo tal vez más gráfico de todo esto es la novela Fahrenheit 451, ¿no? Cuentan historias donde se busca eliminar la historia de la humanidad eliminando sus libros, literatura, ¿no? Oye, sigamos acá. Aquí en una parte donde miren, se especifica esto de el hombre de Dios, ¿no? Allí, estando tranquilos, quietos y descansados, veremos que Él es Dios, que es lo que quisimos y pretendimos ser nosotros cuando caímos de su gracia, dando oído y crédito al engañador, que nos dijo que eres como Dios, y apartándose del verdadero Dios, por cuya voluntad y gracia fuéramos dioses, por participación y no por deber. Miren, este es el asunto. Cuando la serpiente engaña a la Eva y les dice que eres como dioses, y eso nunca va a ser posible, porque el hombre es mortal, es finito, mientras que Dios es infinito. Pero el hombre puede participar, puede ser parte de Dios, puede, así decirlo, gozar de Dios mediante su participación, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos sin Él, sino los eternos y infalibles? Por Él, creados y restaurados con mayor gracia, permaneceremos descansando para siempre, viendo cómo Él es Dios, de quien estaremos llenos cuando Él será todas las cosas en todo. Miren, eso es lo que va a pasar. Todo será Dios, estaremos con Dios, en Dios, ¿no? Y no habrá ya más nada. Un poco de idea, ¿no? Y una cosa que es bien, digamos, interesante, es
un descanso eterno, un descanso perfecto, ¿no? Recuerden ustedes la idea de que de lunes a sábado el hombre trabaja, se esfuerza, ¿no? Pero el día domingo descansa. Bueno, imagínense un domingo eterno, donde el hombre descansa para siempre, ¿no? Descansa en el sentido que no trabaja, que no se preocupa, ¿no? Un descanso eterno. San Agustín diría, no como la muerte, pero no, sino un descanso eterno como un día domingo donde el hombre descansa, ¿no? Digamos, aunque nuestras mismas obras buenas, que son antes suyas que nuestras, entonces nos instruirán para que podamos conseguir este sábado y descanso. Porque si no los atribuimos a nosotros, puedan servir puesto que Dios hizo el sábado, que no practiquemos en él obra alguna. No, el hombre que no va a hacer nada, todo lo va a hacer Dios, todo va a ser por Dios, todo va a ser siempre mirando, alabando a Dios, ¿no? Muy bien. Pues, tenemos por estos últimos para miren, digamos esto, acerca del día del descanso, ¿no? El día sábado, ¿no? El mismo número de edades como el de los días, si los quisiéramos computar conforme a aquellos periodos o divisiones del tiempo que parecen se hayan expresados por la escritura, más evidentemente nos descubrirá este sabatísimo o descanso, porque se halla el séptimo, de manera que la primera edad, casi al tenor de su primer día, venga a ser desde Adán hasta el diluvio. La segunda edad, desde Adán hasta Abraham, pero no por igualdad de tiempo, sino por el número de generaciones, porque se hallan que tienen cada una 10. Y aquí, como el esfuerzo de Evangelio Mateo, siguen 3 edades hasta Jesús. Aquí está haciendo un recuento, ¿no? Está haciendo la división de la historia en base a las generaciones de Adán, ¿no? Las cuales cada una contienen 14 generaciones, desde Abraham hasta David, otra desde Abraham hasta la cautividad de Babilonia, y la tercera hasta aquí, el nacimiento de Cristo. Son pues en total 5 números determinados de generaciones, o lo que dice la Escritura, que no nos toca saber los tiempos que el Padre puso en su potestad. Después de esta, como en séptimo día, descansará Dios, cuando al mismo séptimo día, que seremos nosotros, le haría Dios descansar en sí mismo. Es decir, el descanso del final, de que ya no va a pasar nada, de que ya todo terminó, ¿no? Ya no hay más historia que contar, o más historia que pasa, más historia que pasa. Y si quisiéramos discutir ahora, particularmente, cada uno de sus ciudades sería otro punto, ¿no? Y de ahí el tema del deseo. Y este es el párrafo final, es las líneas en las que termina esta voluminosa obra. Dice, con todo, esta séptima será nuestro sábado, cuyo fin y término no será la noche, sino el día domingo del Señor, como el octavo eterno, que está consagrado a la resurrección de Cristo, significándonos el eterno descanso, no solo del alma, sino también del cuerpo. Allí haremos al fin sin fin. Allí descansaremos y veremos y amaremos y alabaremos. Ves aquí lo que haremos al fin sin fin, porque ¿cuál es nuestro fin si no llegar a la perfección del reino que no tiene fin? Me parece que auxiliado de la divina gracia, le cumplió la deuda de esta grande obra. A los que les hiciere poco o a los que también mucho, les pido que me perdonen, y a los que se les parecieran bastante, no a mí, no a Dios conmigo, agradecidos que harán las gracias. Amén. ¿No? Pues vamos a lo primero, miren. Entonces, ¿qué hay que imaginarnos? ¿Qué hay que pensar de este estado, de este, digamos, este periodo de la historia futura, ¿no? Que va a ser, yo lo entiendo así, de repente me equivoco, de repente no lo entiendo bien, pero yo creo que puede comprenderse como una especie de bucle infinito. Han visto que en las películas de ciencia ficción, que en algunas narraciones más contemporáneas, cuando se quiere dar a entender un tiempo que no se agota, se cae en el bucle infinito, en el bucle repetitivo, en donde una y otra vez pasa lo mismo. Parece que la historia termina en eso, en un bucle donde la alabanza a Dios, el alabar al Señor, se repite una y otra vez, indefinidamente para siempre, donde ya no se puede salir de eso, ¿no? Tal sería el fin de la historia.
ya no habría nada más. ¿Sí? Y curiosamente, porque este día infinito es el octavo día, ¿no? Recuerden que hay solamente 7 días, pero un octavo día parece que es el día infinito, el día donde nunca hay noche, nunca hay término, ¿no? Y es el día al que llegamos después de que termine la historia. Bien, compañeros y compañeras. A ver, hagamos el pausa.